bien, excelente. Resistencia. ¿Ok? Y cuando hablamos de resistencia vascular periférica, ¿a qué receptor estamos hablando? Muy bien, por ahí escuché alfa 1. ¿Cuál es la proteína G? ¿Eso les ha explicado? 2 horas. ¿Cuál es? Okay. Entonces, para que nunca se olviden, para hablar de los adrenérgicos, por favor, tenemos alfa y beta. ¿Todos los betas son? S. Ok. GS, y los alfa tenemos 1 y 2. El 1 es GQ y G2 es GI. ¿Ya? Eso es importante, porque acá, por ejemplo, hay un fármaco que el doctor les ha mencionado, seguro, que se utiliza para tratar, en este caso, la hipertensión en la gestante, porque sabemos que no podemos utilizar IECA ni ARA2, porque sabemos que interfieren sobre el sistema de renina, y si interfieren sobre el sistema de renina, pues hay un deterioro sobre el desarrollo de riñón fetal, y eso produce ciertas complicaciones a nivel fetal. ¿Ok? ¿Qué fármaco toca? Alfa-metildopa. Ya eso es lo que tienen que saber. Existen algunos centros de salud que sí lo tienen, sobre todo de salud, alfa-metildopa. MISA ni hablar. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando hablamos de contractilidad, ¿a qué nos referimos? Si postcarga era resistencia, precarga, volumen, contractilidad. La capacidad para que el miocardiocito se contraiga. Ok, por ahí va, más o menos. La frecuencia cardíaca, ¿Contractilidad es igual a qué? ¿Ah? Ok, es una propiedad, en este caso intrínseca del corazón como tal, hablando de inotropismo, pero si nos referimos en este caso, ¿cuál es el equivalente de contractilidad? Precarga, volumen, postcarga, resistencia, contractilidad es igual a qué? ¿Ah? No, distensión no. ¿Ah? ¿Cuál? Contractilidad. Contracción. ¿Cuál será? Fuerza de contracción, que es en este caso la propiedad que hemos hablado hace un momento de inotropismo. Entonces, para poder hablar de fuerza de contracción, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál electrolito media este proceso? Calcio. ¿El calcio a quién se une? Contracción fisiológica normal de cardiocito. Se supone que acá el calcio ya sale de retículos sacroplasmáticos, ¿cierto? Por los canales de ranodina, y el calcio con quien va a interactuar para entrecruzar los puentes de miosina y etina. Proteína C. También es proteína en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasará, por ejemplo, que tenemos un cuadrito de insuficiencia cardíaca o de la fisiopatología para poder entenderlo? Imagínate que en el examen te coloques, por ejemplo, colocar aumentado, disminuido o normal en un paciente con ICC. ¿Ok? El volumen sistólico se entiende que va a estar disminuido, ¿cierto? ¿Cómo va a estar la precarga en el paciente con ICC? ¿Cómo va a estar la precarga? La precarga, si nos referimos a volumen. Obviamente hablando de una ICC con fracción de eyección reducida, ¿no? La fracción de eyección reducida normalmente en el ICC, ¿qué disfunción del ciclo cardíaco es? ¿Sistólico o diastólico? Muy bien, sistólico. ¿Ok? Sistólico. Entonces, la sangre que está en el corazón, comienza a hacer ese tipo de hipertrofia llamada excéntrica. ¿Ok? Acuérdate que es una hipertrofia en paralelo o en serie. ¿Cuál? ¿Qué tipo de hipertrofia estamos hablando de cuando aumenta el volumen? ¿La excéntrica es paralela o en serie? Paralela. Ah, paralelo, muy bien. Ok, paralelo. Ok,
¿Ok? Bien, entonces ¿cómo va a estar la precarga? Aumentada. ¿Cómo va a estar la postcarga? ¿Cómo estaría la postcarga? ¿Ah? Aumentada. ¿Y cómo va a estar la fuerza de contractilidad? Okay. Esto es lo que sucedería, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia cardíaca. Aumentada. Para que nosotros podamos entender los valores normales o qué significa el volumen sistólico, ¿ok? Habíamos dicho que dependen de estos tres determinantes del gasto cardíaco: precarga, postcarga y contractilidad. Esto es normalmente, ¿ok? Cuando aumenta el volumen sistólico, aumenta la precarga. En este caso, disminuye la postcarga y aumenta la contractilidad. Esto es lo normal. Ahora vamos a la inversa. El volumen sistólico, si disminuye, otra vez precarga, postcarga y contractilidad. Si el volumen sistólico disminuye la precarga, la postcarga aumenta y la contractilidad va a disminuir. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto o el proceso normal de la contracción? El volumen sistólico es directamente proporcional a la precarga y a la contractilidad e inversamente proporcional a la postcarga. ¿Entiende? Vuelvo a repetir. El volumen sistólico es directamente proporcional a la precarga y a la contractilidad e inversamente proporcional a la postcarga. Entonces, si yo entiendo esto, voy a poder entender todo este gráfico que está acá atrás. ¿Por qué? Porque normalmente, hablando por si acaso, hablando de ICC, tenemos de dos tipos, ¿cierto? La de fracción de eyección reducida y la de fracción de eyección conservada. La de fracción de eyección reducida es la más frecuente de todas y esta de acá es la menos frecuente. Habíamos dicho que en la fracción de eyección reducida, en este caso, ¿qué fase del ciclo cardíaco está disminuido? En la fracción de eyección reducida, o está alterado, mejor dicho, la sístole. ¿Ok? ¿Cuáles son las fases de la sístole? Contracción y Muy bien. Curva, presión, esto es fisiología normal. ¿Ok? Divídelo a la mitad, acá tenemos diástole y acá tenemos sístole. ¿Ok? Este de acá, vamos a colocarle, por ejemplo, A, B, C y D. ¿Ok? El segmento CB, ¿a qué corresponde de la fase sistólica? Contracción isovolumétrica. No tienes que olvidarte, por favor, de la contracción isovolumétrica, porque tiene una característica esencial esa contracción isovolumétrica. ¿Cuál es? ¿Cuál es la característica esencial de la contracción isovolumétrica? ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Por qué la contracción isovolumétrica es muy importante para el cardiomiocito? La sístole o la diástole en este caso le toma mayor cantidad de oxígeno para o consumirlo en el cardiomiocito. ¿Cuál? Muy bien, la sístole. Entonces, dentro de la sístole, la fase que más oxígeno necesita el cardiomiocito para en esta misma fase es esta de acá, la contracción isovolumétrica. ¿Ok? Bien, entonces la contracción isovolumétrica es el segmento CB. Del C al D, ¿qué fase de la sístole será? Eyección. Eyección, ¿no? Acá estamos hablando, por si acaso, del ventrículo izquierdo, porque en este caso es el ventrículo que más he utilizado y las curvas presiones volúmenes están enfocadas al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces esta es la fase de eyección. Aquí se supone que el punto C, ¿qué representa? ¿Qué válvula? Apertura de la válvula. Apertura de la válvula aórtica, ¿cierto? Aquí se inyectó toda la sangre hacia la circulación sistémica y el punto D se supone que cierra la válvula aórtica. ¿Qué ruido será? Perfecto, segundo ruido. ¿Ok? Entonces ya acabamos con la sístole, pero nos falta una fase. Que habíamos dicho que era la contracción isovolumétrica, 2, la eyección. ¿Cuál será la tercera? ¿Cuál será?
Relajación subvolumétrica. Relajación isovolumétrica. Estamos hablando de sístole. ¿Cuál es la otra fase de la sístole? Contracción 1, eyección 2 y la tercera. Llenado, no, porque estamos hablando de sístole. ¿Cuál será? QRS, ¿qué representa? Despolarización ventricular, ¿cierto? La onda P, ¿qué representa? Despolarización auricular, ¿no? Y la onda T, ¿qué representa? Repolarización auricular o ventricular. Ventricular. ¿Ok? Entonces, la otra fase de la sístole es la contracción auricular, por si acaso. ¿Ok? Allí están en este caso las tres fases de la sístole como tal. Ahora vamos a la diástole. ¿Ok? No, perdón. La contracción auricular inicia acá, en la diástole. ¿Ok? Acá un lapso más brutus. ¿Ok? La contracción auricular es parte o inicia en este caso la diástole. ¿Por qué? Porque el segmento que estamos hablando de la D a A, ¿qué significa? Ahora sí, relajación isovolumétrica. ¿Ok? Y el segmento, en este caso, A a B, ¿de qué estamos hablando? Llenado, ¿no? En sus dos tipos. Llenado rápido y el llenado lento. Entonces, ¿se han dado cuenta que, por ejemplo, en los fármacos que ustedes han visto, hipertensión, ¿no? Por lo que me comentan, por acá, hay 4 grupos farmacológicos que ustedes necesariamente tienen que saber sí o sí para la hipertensión arterial. El más clásico de todos, ¿cuál es? ¿Cuál? YECA. Para 2. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Diuréticos cuál? ¿De asa o tiacídico? ¿Por qué dudas se le acaban de enseñar? ¿Cuál será? Tiacídico, no te olvides, por favor, ¿ya? Hidroclorotiacida. ¿Ok? O también en este caso clortalidona. Hay muchos más, pero apréndete solamente estos dos. Y en este caso, el último grupo farmacológico que se utiliza, bloqueadores de los canales de calcio. ¿Ok? Entonces, nosotros por medicina interna nos han enseñado diversas cositas, por ejemplo, que están, sobre todo en cierto grupo etario o ciertos antecedentes de pacientes, se prefiere una terapia antihipertensiva. Por ejemplo, los YECAs. ¿En qué pacientes en este caso está más indicado? El dar, en este caso, enalapril o ramipril, por ejemplo, teniendo en cuenta qué antecedente del paciente. ¿Cuál? Diabetes. Muy bien. ¿Por qué, compañero? Porque es nefroprotector. Exacto. ¿Ok? Muy bien. Ahora 2. Ahora 2. ¿Cuándo se da? ¿También podrá ser nefroprotector? ¿O no? Claro, también es nefroprotector. ¿Ya? Y obviamente también en un antecedente con pacientes con diabetes. Pero la diferencia está cuándo utilizo uno y cuándo utilizo el otro. ¿Cuándo utilizo YECA? ¿Ah? Cuando no hay daño renal. ¿Por qué? Porque una de las propiedades de los ARA2 es liberar botar las proteínas en el síndrome crónico. No tanto va por ahí. ¿Por qué da primero los YECAs? Supongamos que el paciente tenga antecedente de diabetes mellitus, hipertenso de reciente aparición. ¿Le doy YECA, sí o no? Sí, le doy YECA. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia acá entre uno y otro? Creo que no sé si lo preguntamos en algún portafolio. ¿Cuál es la consecuencia de asociar YECA con ARA2? Creo que lo pregunté, ¿no? Sí, ¿Cuál es? sodio y potasio.
Porque para poder entender esto primero tenemos que recordar el sistema renina, ¿no? ¿Cuál es en este caso la complicación de asociar YK más ARA2? ¿Hiponatremia? No. Hipercalemia. Hipercalemia y hiponatremia. Bueno, la hiponatremia sí tiene toda la razón, se puede disminuir, claro. ¿Por qué? Porque no hay que aldosterona, ¿cierto? Puede ser, obviamente. Ya entonces se va a perder sodio por través de la orina. Pero el cuerpo en este caso, los niveles estrictamente de sodio lo regula perfectamente porque no solamente depende de la angiotensina, sino depende también de otras hormonas que vamos a ver después. Pero, por ejemplo, ¿qué electrolito en este caso tiene que acordar el nivel de carga? Potasio. Potasio. El asociar YK más ARA2 aumenta drásticamente los niveles de potasio. ¿Cuántos son los niveles normales? 3.5 a 5 miliequivalentes. Entonces, cuando yo asocio YK más ARA2, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, los YK, los efectos adversos, ¿qué es? Hipercalemia. ¿Por qué es la hipercalemia? Porque no se forma aldosterona, ¿no? ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y excreta potasio e hidrogeniones. Si no tengo aldosterona, por lo tanto no voy a excretar los dos. Van a, en este caso, aumentar sus concentraciones en sangre. Ahora, a eso asóciale, por ejemplo, un ARA2 como losartán o valsartán. Si tú lees los efectos adversos, también te vas a dar cuenta que produce hipercalemia, en este caso. ¿Ok? En este caso, porque también interfiere la síntesis de la aldosterona, ya que en este caso, ¿cuál es el receptor de la angiotensina que está en la corteza suprarrenal? La angiotensina tenemos dos receptores. El que tienes que acordarte de uno y hay uno, hay dos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿El AT1 en qué proteína que está? GQ. ¿Y la otra? AT2. GI. ¿Ya? ¿Cómo te acuerdas de esto? Sabemos que la angiotensina cuando interactúa con AT1 produce, por ejemplo, vasoconstricción, reabsorción de sodio, todo ello. AT2 es totalmente lo opuesto. ¿Ok? Y por ejemplo, creo que en algún grupo cuando hablaron de sistema renina con el desarrollo a nivel del riñón fetal, ¿cuál de los dos en este caso tenía mayor preponderancia, mayor participación? ¿El AT1 o el AT2? El AT. Si te digo que el AT2 es totalmente lo opuesto al AT1. Si se produce vasoconstricción, retención de sodio, el AT2 produce todo lo contrario, vasodilatación y en este caso produce excreción de sodio. ¿Ok? Entonces los dos tienen que estar en balance, tanto el AT1 como el AT2. Y por ejemplo en algún seminario o en algún portafolio, cuando trajeron un artículo, hablaron sobre los efectos del receptor AT2 sobre el riñón fetal que eran beneficiosos. Por ese motivo estaba contraindicado que contratar un inhibidor de angiotensina 2 para permitir justo el desarrollo fetal porque interfiere en el proceso de, en este caso de angiotensina con el AT2. ¿Ok? Entonces la diferencia está en la proteína G, no te olvides eso nunca. Estos son los efectos de vasoconstricción, de remodelamiento cardíaco, de reabsorción de sodio, y los AT2 es totalmente lo opuesto. Vasodilatación, excreción de sodio, en este caso inhibe la angiogénesis, inhibe el remodelamiento y todo ello. ¿Ok? Bien. La hidroclorotiazida, ¿se usa en ICC, sí o no? Como terapia. El efecto diurético de la hidroclorotiazida, si lo comparas con la furosemida, por ejemplo, es 1000 veces mayor de la furo que de la hidroclorotiazida. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, uno de los fármacos que se utiliza para la insuficiencia cardíaca son los diuréticos de ASA, pero sobre todo para la situación aguda, ¿no? En la ICC, con fracción de eyección reducida, en este caso, que acude a la emergencia. ¿Con qué clínica va a tener el paciente con ICC? Divide. Va a tener disnea, va a tener incapacitación yugular, va a tener roctopnia, pero es más fácil dividirlo de dos formas. Del lado izquierdo, ¿no? Y del lado derecho, pues, ¿no?
Toda la clínica del lado izquierdo No, va a tener porque compromiso está sistémico, porque estamos hablando del lado izquierdo, ¿cierto? Dime un compromiso sistémico donde falle el ventrículo izquierdo, que se manifieste clínicamente como por ejemplo como la célula de mariposa. ¿Te acuerdas? ¿Por qué se producirá eso? Por la congestión o el edema pulmonar. Excelente. Lado derecho, ¿no? Entonces, si yo sé que el lado derecho corazón, en este caso está llegando toda la sangre de arriba y de abajo, entonces la clínica del lado derecho, ¿a qué va a corresponder? Si el izquierdo es compromiso sistémico, el derecho será uno de los clásicos ejemplos es edema, reflujo hepatoyugular, pero si es compromiso es de derecha. Si el izquierdo es el compromiso es sistémico, porque yo sé que del lado izquierdo del corazón va cerebro, va a miembros inferiores, gastrointestinal, riñón, etc. Del lado derecho, la clínica ¿qué va a corresponder? Buficación yugular. Si la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo hay una falla sistólica, en la insuficiencia cardíaca del lado derecho será una falla diastólica, y diastólica es igual a volumen, y si hay mucho volumen es igual a congestión. Entonces, toda la clínica que va a tener el paciente por una insuficiencia cardíaca del lado derecho va a corresponder a congestión. Entonces, ¿y por qué? Recordarán que, por ejemplo, a nivel de la vena hepática, drena sobre la vena cava inferior, ¿no? Y la vena cava inferior, ¿a dónde va a llegar? ¿A qué cámara del corazón? A la aurícula derecha. Entonces, en este caso, si yo tengo una insuficiencia del lado derecho, ¿ok? Lo que va a hacer es acumularse la sangre, la aurícula derecha, se acumula ventrículo derecho. Entonces, toda la clínica del lado derecho corresponde a congestión. El cambio del lado izquierdo, compromiso sistémico. ¿Y esto por qué es importante? Porque ¿qué es lo que pasa si llega menos sangre al riñón? No, porque hay hipoperfusión sistémica, hablando de la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, donde hay una falla sistólica. Si llega menos sangre al riñón, ¿qué sistema se va a activar? Renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, después de hacer todo esto que les estoy diciendo, tenemos que saber que la insuficiencia cardíaca no es nada más ni nada menos que el aumento, en este caso, corresponde a dos cosas. Uno, aumento del reflejo barorreceptor, más el aumento del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Porque los dos en este caso van a generar a través de la angiotensina 2, por ejemplo, remodelamiento, y a través del efecto simpático. Porque en el sistema renina, ¿qué receptor adrenérgico se encuentra? Beta 1. Excelente, muy bien. Entonces beta 1 llega en este caso noradrenalina con beta 1 unido a proteína GS, aumenta AMP cíclico, proteína A, y eso va a generar contracción, en este caso, de la arteriola aferente, que es la que entra, el ovillo glomerular, y la arteriola eferente, que es la que sale, porque aquí está la cápsula de Bowman como tal, y después sigue toda la nefrona que conocemos, todas las partes de esta misma. Entonces, como te vas a dar cuenta acá, está más bonito. Mira acá. Sabemos que la insuficiencia cardíaca es un proceso crónico, ¿ya? Entonces, como te dije hace un momento, es por la hiperactivación de ¿quién? Del reflejo barorreceptor más el sistema renina. Entonces, hay pérdida, esclerosis, etc., destrucción de los cardiomiocitos como tal, y lo que va a hacer es disminuir el gasto cardíaco. ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? ¿Cuál es? Muy bien, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular. Gasto cardíaco por resistencia vascular. ¿Ok? Gasto cardíaco es el volumen sistólico por frecuencia cardíaca.
¿Volumen sistólico es igual a qué? Volumen de la diastólica por Del volumen sistólico menos del sistólico. del sistólico. Ajá. ¿Ok? Esta escalerita 1, 2, 3, nunca tienes que olvidarte, porque todas las patologías o fármacos van a repercutir en esta escalera. ¿Ok? Esto de acá, nunca te olvides. ¿Ya? Entonces, si disminuye el gasto cardíaco, el volumen sistólico, en este caso, está disminuyendo. ¿Y te acuerdas lo que te dije hace un momento? Si disminuye el volumen sistólico, ¿qué es lo que pasará con la precarga? Disminuye. Disminuye. ¿Qué pasa con la postcarga? Aumenta. ¿Qué es lo que pasa con la contractilidad? Disminuye. Entonces, todo lo que está pasando aquí normalmente, tenemos mecanismos compensadores. Como te vas a dar cuenta, tenemos, por ejemplo, aumento de precarga y a consecuencia del aumento del volumen sistólico, que es lo que se quiere lograr para tratar de compensar la presión arterial, porque se supone que está cayendo en una ICC, es a través de qué sistema. Crónico. El volumen sistólico aumenta y en este caso a consecuencia de este aumenta la precarga. ¿Quién media ese proceso? Renina. Sistema, otra vez, renina, angiotensina, aldosterona, porque, otra vez te vuelvo a decir, angiotensina 2, receptor AT1, que se encuentra ubicado en la corteza, en este caso ¿de dónde? Corteza suprarrenal, ¿qué capa? Produce aldosterona. ¿Ah? Glomerular produce aldosterona. Entonces, la aldosterona te dice que reabsorbe sodio y agua. Y esto lo que va a hacer es tratar de compensar ¿qué cosa? El aumento de la precarga. Y si aumenta la precarga, ¿cómo está el volumen sistólico? Aumentado. ¿Ok? Ese es uno. Entonces, todo lo que te he explicado hasta acá inicia aquí en el reflejo baroreceptor. ¿Ok? Entonces, lo único que tienes que saber, o en resumen, la insuficiencia cardíaca no es nada más nada menos que la hiperactivación de dos sistemas. Uno, el reflejo baroreceptor, que permite regular la presión arterial a corto plazo, y en este caso el sistema renina, que permite regular la presión arterial a largo plazo. ¿Ok? Obviamente con los efectos de adaptabilidad del cardiomiocito, que como te dije y lo vuelvo a repetir, son dos: la hipertrofia concéntrica y la hipertrofia excéntrica. Uno responde a aumento de fuerza, y esto por ejemplo es la causa de hipertensión arterial, ejemplo clásico, o por ejemplo la estenosis aórtica. Y por ejemplo la hipertrofia excéntrica de lo que estamos hablando es ejemplo clasiquísimo, ICC. Otro ejemplo de hipertrofia excéntrica. Ustedes están llevando psiquiatría, ¿no? ¿Qué antipsiquiátrico tiene repercusiones sobre el corazón? Que le produzca un corazón grande, pero que el grosor del miocardio no se engrese, sino simplemente sea una hipertrofia, en este caso en paralelo. Muy utilizado y de hecho es muy preguntado en psiquiatría por los efectos adversos característicos. Cuando por ejemplo tienes un paciente con esquizofrenia resistente, ¿no? Utiliza como son antipsicóticos. Tenemos antipsicóticos de primera línea. Dame un ejemplo. El clásico, aloperidol, cuando viene la psicosis aguda, elementos de frente intramuscular. Y en este caso de los de segunda línea, dame un ejemplo. ¿Cuál? Risperidón es uno, otro. ¿Cuál? Risperidona. Dame otro. Apure que se acaba el tiempo. ¿Clozapina podría ser? Sí, pues no. ¿Y cuál de esos, en este caso, la clozapina? ¿Qué efectos adversos tiene la clozapina? Característicamente. ¿Por qué te pueden colocar un caso de un paciente con esquizofrenia resistente, que por ejemplo puede venir con infecciones del tracto superior a repetición? ¿Qué es lo que causa la clozapina como efecto adverso? ¿Qué causa la clozapina? ¿Ah? Agranulocitosis. Muy bien, agranulocitosis.
¿Y cuáles son los granulocitos? ¿Cuáles son los granulocitos? Neutrófilos, muy bien, ¿cuál otro? Eosinófilos, ¿cuál otro? Paso. Basófilos. ¿Hay otro más? ¿Cuál? Mastocitos, mastocitos tiene gránulos de histamina y de paransulfato. ¿Ok? Entonces, esto de acá es importante porque esta agranulocitosis que es causada por la clozapina, si tú lees otro efecto adverso, te puede causar cardiomiopatía dilatada. Y si lees un poquito más, cardiomiopatía dilatada tiene ¿qué cosa? Una disfunción diastólica. ¿Ok? Dentro de las cardiomiopatías sabemos que en este caso, por ejemplo, el más clásico es la cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Que está asociada, por ejemplo, a muerte súbita en jóvenes. Hemos tenido varios casos acá en Perú donde en pleno partido oficial de fútbol, pues algunos jóvenes sufren en este caso colapso, síncope y colocan pues los parches y encuentran fibrilación ventricular y después tiene eventualmente en la biopsia una hipertrofia del septo interventricular y eso genera en este caso o ha generado la cardiomiopatía hipertrófica. Tenemos otro tipo de cardiomiopatía, la dilatada, como les vuelvo a decir, que puede estar asociado por ejemplo a clozapina. Otro ejemplo clásico o causa de cardiomiopatía dilatada ¿ah? Excelente, muy bien. El alcoholismo, no te olvides nunca. El alcoholismo crónico puede causar cardiomiopatía dilatada. Una causa infectocontagiosa. Perfecto. ¿Cómo te pondría en un caso de un paciente con Chagas? ¿Ah? Cuando empieces en un caso infectocontagioso siempre hay una clínica muy sugestiva, pero tiene que haber ¿qué cosa? Un antecedente epidemiológico. ¿Y cuál es el antecedente epidemiológico de la enfermedad de Chagas? ¿De dónde tiene que venir? ¿De dónde? No. ¿Cuál es el vector en este caso de la enfermedad de Chagas? Mosquito. ¿Cuál? Trypanosoma cruzi. ¿Y dónde se encuentra ese? En la línea ecuatorial. ¿Dónde se encuentra la Trypanosoma cruzi? En la sierra. ¿El bichito? ¿Cómo se llama el bichito que porta normalmente el Trypanosoma cruzi? El mosquito. Aedes aegypti. Vamos que colaboren. Aedes. ¿Ah? ¿No? El doctor Eres me ha dicho que la PC3 va a ser mortal, por si acaso. Él lo va a hacer, yo no. Ya, así que por eso les estoy... Ustedes tienen que en este caso hacer puentes con varias cosas. Acá no es hablar solamente de insuficiencia cardíaca, sino todas las causas que puedan generar insuficiencia cardíaca, ya que la insuficiencia cardíaca no es nada más que una falla del círculo izquierdo. Tiene un montón de causas. Idiopáticas, no idiopáticas, tiene causas farmacológicas, no farmacológicas, infectocontagiosas, hipertensión arterial, infarto de miocardio, valvulopatías, arritmias, etc. Otra, ¿cuál es el vector? ¿Cuál? ¿Dónde se encuentra el Trypanosoma cruzi? ¿Recuerda la chirimacha? ¿No les mencionó nunca la chirimacha? ¿Dónde se encuentra la chirimacha? ¿Dónde? Bolí. ¿Qué dice? ¿Quién está hablando? ¿Dónde, compañero? El triatomín, Ya, pero ¿dónde se encuentra? ¿En qué material? Porque esos pacientes normalmente cuando construyen sus casas están expuestos a ello. ¿Paja? No, en la paja no. Bueno, la paja también puede estar, pero principalmente en dónde. Sus casas son de cemento, ¿cierto? Pero no en todo el Perú son las casas de cemento. Barro. Adobe. En el adobe vive allí. Entonces normalmente las casitas de la sierra, del centro de la sierra hacia el sur, por ejemplo la sierra de Arequipa, en este caso la sierra, bueno, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, son zonas donde hay casas
de adobe. Entonces normalmente son esos pacientes que vienen y tienen toda la clínica, por ejemplo, de disnea, fatiga, sensación de desvanecimiento, etc., porque tienen una cardiomiopatía dilatada producto de la enfermedad de Chagas. ¿Ok? Ustedes están en noveno todavía, ¿no? Van a llevar el otro ciclo, por ejemplo, en onco. Hay un fármaco clásicamente asociado a cardiomiopatía dilatada. ¿Alguien sabe cuál es? Doxorubicina. Excelente, la doxorubicina. ¿Ok? ¿Quién dijo? Bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción de doxorubicina? No es tan difícil, lo hemos hablado en algún momento, radicales libres, nada más, que van a interferir sobre la mitosis de las células. ¿Ok? Otro fármaco que te acuerdes, o que hayas leído tú mismo, escolarízate. Comienza con T, que sobre todo está indicado, por ejemplo, para el cáncer de mama. Aquellos que tienen Human Epithelial Receptor positivo, HER. ¿Cómo se llama ese fármaco que está bloqueando ese receptor? Comienza con T. ¿Ah? No, tamoxifeno no. Trastuzumab, excelente. ¿Ok? Trastuzumab. Otra de las causas de pacientes en este caso que utilizan, tienen antecedentes de cáncer de mama con HER2 positivo, por ejemplo, pueden tener cardiomiopatía dilatada. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a asociar lo que les he hablado con este casito. Pero son 5:45. 5:55 llamo a alguien a la pizarra para que me haga todo lo que le pide esta imagen. Vamos, Juana. ¿Puedo salir que va? Inicio filosofía, sus 6 meses con superposición progresiva, ortopnea y fatiga. En ese momento se vuelve Solo que acá, es una máquina, seguro esto es drywall. Es drywall, después dice
de los cuales están relacionados a la izquierda. Va avanzando ambos. Mira, si miras bien, pues parecen sistemas de edema pulmonar. Y el edema pulmonar tiene el lado izquierdo, pero también tiene infección regular desde el lado derecho. Hay infección por insuficiencia cardíaca de los dos lados. Claro, porque en cambio el derecho, con su edema pulmonar, tiene síntomas y luego también el izquierdo. Y solamente, por ejemplo, el motivo izquierdo dilatado y tiene clínica de ambos, digamos, pero en el estudio ve el izquierdo dilatado. Izquierdo, claro, el izquierdo, entonces, lo único que da para el lado derecho es infección duras. Como es el lado izquierdo, pero el que está dilatado, y los síntomas de sistema pulmonar, como dicen ahí. Entonces, de hecho, es una parte, bueno, de hecho, es Oye, ese es un proyecto, creo. un chico de si la presión de inyección está reducida, también la presta reducida. Eso te causa coronavirus, inflamación de los huesitos, esto genera fibrosis, produce remodelado. Bueno, es la causa, ¿cuál es la causa? Causa de insuficiencia cardíaca. Pero eso fue resistente al inicio de las vacunas. Pero el inicio de las vacunas es el
centro cardíaco izquierdo, A ver, 5:56 ya son. Voluntario, voluntaria. ¿O salgo yo? Claro, pero no, yo creo que O sea, cuando está la persona en su vida, es más lo bien que quiere. ¿y alguna vez el volumen televisor de tiempo? ¿Del histórico? Claro. Ya. Ah, y el sistema. A ver. El que menos ha hecho lo ves acá. Ya, sí, bueno, el sistema. ¿Cómo dice aquí? Yo pienso que sería más aquí normal, porque el volumen está afectado. Porque sería desde aquí y luego aquí se expandiría un poco más la se extendería un poco más la La canción de televisión es claro. así. Claro, pero si está en entonces claro, porque por fórmula exacta. Si hay una siguiente factor de reducción, también la unidad de carga, que es el volumen del histórico, el volumen histórico. Se mantiene el volumen histórico. Aumentaría lo que es el tiempo hasta el volumen histórico. Sácale, ¿no? El lado derecho con inicio, con ese 3, sí. Encima que es un pico particular. Cuando le dan aquí una imagen, ve que puede luego tengo que ir, ¿no? 5 minutos. Luego con el clip. Divídanse el trabajo. El trabajo en equipo es mucho mejor que el trabajo uno solo. Lo que me importa a mí, en este caso, los casos que le van a venir para su PC3 van a ser así. Ya van a tener que esquematizar la curva de un volumen del caso clínico. Por eso estamos haciendo este gráfico. Eso sí. El que está con el rechito es el que yo saqué. El otro es normal. ¿Qué? ¿Derecho? Ya hay derecho, pero no empezó ahí. Porque tiene que haber derecho, porque ahí te edema. Pero acuérdate que para el derecho es cierto, es en su mayoría evolución del izquierdo. Los volúmenes están todos bajos. Volumen telediastólico, sistólico y telesistólico.
una causa puede ser angina o el edema. El edema es un resultado de Sí, una causa que puede causar la cosapina causa el edema, puede causar lo que es el estado. Aumento de lo que es aumento de lo que es porque está aumentando la precarga. ¿Lo has buscado? Sí. No, lo tengo. Si aumenta el volumen sistólico, también está reducido. Sería ¿Qué café hay? Entonces me pone en duda porque no lo puse antes, creo. La vez ¿Cuál es el punto inicial? Su opinión. Inicio de ¿Hay disminución de la poscarga? hay un aumento de la precarga. Por lo tanto, no hay más residuos. Por eso también pongamos el valor, 50, 120, 80, Si aumenta la precarga, aumenta el volumen de los sólidos.
no tienes un aumento. El volumen sistólico siempre va a quedar igual. Volumen sistólico sería Aumento, por ejemplo, si la tocando, el volumen sistólico siempre va a ser igual. Normal. El volumen sistólico no se mueve. disminuido. Lo que va a aumentar es el volumen diastólico. La carga aumenta por carga mecánica eléctrica. Ahora que sube, aquí también estás aumentando tu volumen sistólico. ¿Qué ocurre? No, el volumen sistólico está bien. Puede aumentar el volumen sistólico porque si no la fracción de eyección sería otra. Sí, entonces disminuye la precarga. Disminuye la precarga, entonces disminuye el volumen sistólico. Entonces el volumen sistólico sale por acá. Otra vez está. Se viene por aquí. A ver, Ahí vamos a ver. lo que dije, adelante. Explicando siento para que todo el mundo pueda entender, porque así van a hacer tus preguntas. ¿Cuándo tu examen? La próxima semana. La otra. Encima estás llevando ciclos, ¿no? Ya. Estudia los antipsicóticos, ¿ya? Porque hay bastantes efectos adversos a nivel cardiovascular. Ya te mencioné uno, clozapina. Sí, se mueve. Vamos, a ver. María José, ¿cuál es tu nombre? Brandon. Brandon Soto, ¿no? Ya, Brandon. Adelante. ¿Cómo puede hacer? Voy a hacer mi grafiquita. Lo voy a poner. Uno de ustedes coordinen para leer el caso. Es un hombre de 28 años con esquizofrenia resistente. Inicia clozapina 6. Consulta por disnea progresiva, ortognia y fatiga. El examen muestra S3, inconstitución yugular y edema periférico. En el ecocardiograma, el ventículo izquierdo está dilatado con fracción de eyección reducida. ¿Cuál es la causa más probable? Curva presión volumen y el mecanismo que se pasa. Explíquenos. Inicia. Bueno, por la causa más probable, podemos decir que es una miocardiopatía dilatada por el fármaco que está consumiendo el paciente, que es la clozapina, porque tiene efectos cardiotóxicos, y eso vendría a ser por el mecanismo fisiopatológico que tiene la clozapina y bueno, los resultados que puede causar. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Entonces, Es porque la clozapina hace liberación de glicosaminógenos, principios hematoquísicos, que al final esto termina haciendo una apoptosis del miocardio, haciendo que no tenga la misma contractilidad. ya, pero entonces, ¿por qué el paciente tiene corazón enorme? Me acuerdo del ecocardio. Es una... Causa una, bueno, no sé si es como un fallo en el ventículo izquierdo, pero causa que las fibras cardíacas no sean las mismas, que en este caso haya como una insuficiencia y el corazón vaya por un sistema de acondicionamiento, trata de acomodarse a esta falta de ingreso de sangre, entonces aumenta su gasto cardíaco. Bueno, el corazón intenta como reacomodarse a esta falta de sangre que está ingresando, por lo que ese paciente está tomando la medicación hace 6 meses. Entonces, como es un tiempo ya muy largo, el corazón intenta acomodarse a, bueno, esta falta de la sangre. Por lo que en este caso, si hablamos de volúmenes históricos, como lo explicó usted, bueno, la precarga va a estar disminuida, la poscarga va a estar aumentada y
y la contractilidad va a estar bien. Entonces, Analiza la columna. ¿Cómo te el volumen sistólico ahí? Ya, pero eso que está directamente proporcional a la precarga y la contractilidad fisiológicamente por el paciente. en el paciente va a haber una disminución del volumen sistólico porque no hay suficiente sangre para poder bombear a todo el paciente. ¿Qué fase del ciclo cardíaco está alterado en la cardiopatía dilatada? ¿La sístole o la diástole? ¿Ah? Sí, hay una falla sistólica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la cantidad de sangre que está en el ventrículo? ¿Se está acumulando? Entonces, ¿cómo va a ser la precarga en este paciente? Aumentar. Y en este caso, con respecto a las variables de la curva presión-volumen, ¿el volumen telediastólico o el telesistólico es el que mide la precarga? Telediastólico. Entonces, ¿cómo va a ser el volumen telediastólico? Aumentado. ¿Ok? ¿Cómo? Volumen telediastólico aumentado. Ah, por eso estaba ahí. Ya, ¿qué más? Ya, pues. Volumen telediastólico. 523. 80. A ver, por hoy día. Ahí, como era dibujado, pero no necesito que lo dejas acá.
estoy diciendo ese volumen. O sea, sí, pero es que no está muy importante. Obviamente si tus patrones tienes el porcentaje de reacción. Pero lo que está aumentando es la descarga. Realmente la descarga aumenta el volumen sistólico. Está directamente proporcional al cuerpo. Y si aumenta, entonces también aumenta la prueba. Claro, pero eso es proporcional tiene un corazón. No, claro, pero eso es un caso patológico, un caso aumento. Bueno, hay que ver. Se está apagando. Así. Este no. ¿Cuál es la normal? ¿Qué? ¿Cuál es la normal? ¿Cómo normal? O sea, tu referencia. No entiendo. ¿Cómo? ¿Cuál es tu curva normal y cuál es tu curva patológica? Ah, ya está. Patológica. Ujú. Todos estamos en duda. ¿Ustedes cómo hicieron la curva? Falta aplacarlo. Le damos según la patología, pero no, porque hay dos veces. Uno dice, no, la política es Estaba muy gordo. O sea, la idea estaba bien, pero estaba muy gordo. Creo que cada vez la cosa. ¿Y el volumen telesistólico está disminuido? ¿Está aumentado? Telesistólico. Yo no porque acá soy 50, ¿no? Porque se supone que el volumen telediastólico está disminuido. Telediastólico. Telediastólico. Disminuido. Aumentado, dijo, ¿no? ¿Aumentado? Aumentado. Aumentado. El volumen telediastólico está aumentado. Y el volumen telesistólico también está aumentado. Y el volumen sistólico disminuido. Eso sí, disminuido. Ya, entonces esto está mal. Esta parte de acá. Sí, al menos en relación al volumen telediastólico, muy poco. Algo así. A ver tu curva. No importa. Bueno, sí, interesante, pero yo dije, pero aumentado con la ¿qué razón? ¿Y las fotos? Aumenta la velocidad que te enseña, Yo creo que sería mucho más y así que la Si el volumen sistólico está disminuido, la precarga y la contractibilidad están aumentadas. Si el volumen sistólico está disminuido, la precarga y la contractibilidad están disminuidas entonces. Pero en general debe ser porque no cada patología maneja su propio, ¿no? Es en general. Esta es la ventrículo no alberga patología. suficiente volumen de sangre. Esta es la normal. Consciente. Disminuye el volumen sistólico y por lo tanto también disminuye el volumen. No, espera. Volumen telediastólico, volumen telesistólico, volumen sistólico. En una
Y esto no sé si está bien. Así lo hice. ¿En dónde? Ya, suponemos que hoy aumenta, aumenta el 9 de septiembre. Ya depende, ¿qué está alterado ahí? ¿La sistólica? ¿La sistólica? Entonces, si está alterado, ¿no sería al revés? Si está alterado, o sea, si eso es un corazón normal y está alterado, ¿no sería al revés, nada más? Que disminuye la precarga, disminuye la contractibilidad. Ahí sí depende de cada persona. No entiendo. Yo no sé, una miopatía dilatada, no creo que sea igual que una estabilizada. En su caso. Yo pienso, lo que me creo que hay dos composiciones. La sola inyección con o sea, primero periférico, aumenta la precarga y el A ver, ya hicieron un esfuerzo máximo. ¿Alguno de ustedes sigue lo que ha hecho? Vamos a ver que es dilatado, el volumen sistólico está disminuido, el histórico también. Como los primeros dicen que está dilatado, la parte de contractilidad es disminuida. Bueno, probablemente el palito sería un poquito más pequeño y solamente espacial hacia la derecha porque habría más volumen. Okay. ¿Qué opinión tienen con respecto al gráfico? ¿Está bien, está mal? El volumen del sistólico no se afecta, se está aumentando la precarga. Ya. ¿Alguna otra idea? El compañero ha dicho que está afectado la precarga, el del sistólico no se afecta. Se está aumentando la Todas las ideas son válidas. porque si dice edema, el edema aumenta la precarga. La precarga aumenta el volumen del sistólico. Esos síntomas que tiene el paciente, incapacitación, edema periférico, ese 3, ¿es de dónde? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Derecho. ¿Se acuerdan? Síntomas de congestión, que les dije, ¿no? Aquí el causante, la causa más probable, como bien dijeron, evidentemente es la clozapina, porque tiene un efecto adverso que 6 meses después de la esquizofrenia resistente, en este caso, se ha utilizado la clozapina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de clozapina? Tiene un montón. La característica de los atípicos, porque yo sé que los típicos bloquean principalmente receptores de dopamina D2, ¿cierto? El principal efecto adverso de los típicos, si bloqueas la vía dopaminérgica. ¿Ah? ¿Cuáles síntomas extrapiramidales? Temblores, bueno, ¿qué más? Disinesia, acuérdate, disinesia, eso es importante. ¿Ok? Disinesia. Y de los atípicos, son, en este caso, el efecto también van a producir síntomas extrapiramidales, pero en menos proporción. ¿Y qué otro efecto, mecanismo de acción se le confiere a los atípicos? Muy bien, los receptores de serotonina, ¿ok? 5-HT3, 5-HT4 principalmente. Estamos hablando de clozapina, ¿ok? Entonces, obviamente se ven menos efectos extrapiramidales, pero en este caso hay algunos muy específicos como la clozapina que pueden causar agranulocitosis y miocarditis o en este caso algunas patologías cardiovasculares como cardiomiopatía dilatada. Entonces, si nosotros, gracias por su esfuerzo máximo, si nosotros en este caso comenzamos a dibujar, vemos en este caso, mira, incurgitación yugular, edema periférico y S3 son patologías del lado derecho del corazón. Y dije que del lado derecho era congestión, ¿cierto? Entonces, si en este caso el lado derecho del corazón, del ventrículo derecho va a salir la arteria pulmonar, supone que va a ir a los pulmones, a esta sangre a oxigenarse,
y va a regresar por las 4 venas pulmonares a través de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Ok, entonces, si hay poca fuerza de contracción del ventrículo derecho, ¿va a salir más o menos sangre de este mismo? Menos. Entonces, supongamos que llega 4 a la aurícula derecha, 4 al ventrículo derecho, van a salir solamente 2. ¿Ok? Entonces ese 2 va a ir a oxigenarse, regresa por las 4 venas, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo que sale la aorta. ¿Ok? Entonces solamente está perfundiendo con 2 todo, en este caso, la circulación sistémica. ¿Y por qué eso es importante? ¿Te acuerdas que te dije el sistema de renina cómo se activaba? Uno de los parámetros para poder, o de los estímulos para que se active el sistema de renina es la baja perfusión a nivel renal. Entonces, ¿por qué estaba detectada? Por los receptores, en este caso beta 1, que están sobre las células yuxtaglomerulares. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este paciente? Uno, tienes la clozapina, tiene un fármaco que puede producir esto, y tienes 2, en este caso, que el propio sistema, en este caso el sistema de renina, es contraproducente. Porque si está hipoperfundiendo el riñón, ¿qué es lo que está pasando? Aldosterona, aldosterona y aldosterona. Y la aldosterona es la única que va a absorber sodio con agua por efecto de la angiotensina 2. ¿Cuál? Muy bien, pues la ADH. ¿Dónde actúa el ADH? Túbulo colector. ¿A través de qué receptores? V2. Nunca te olvides ese, por favor. V2 es la unión proteína que es, porque también va a actuar a nivel, en este caso que no es el túbulo colector, a través del V1, que es unión proteína GQ, causando vasoconstricción, porque el ADH solamente a través de V2 reabsorbe agua, sin solutos. En cambio, cuando está, por ejemplo, produciendo vasoconstricción, es mediado por el receptor V1 unido a proteína GQ. Entonces eso va a generar ¿qué cosa? Aumento de la resistencia vascular periférica, mayor reabsorción de agua, más aldosterona, reabsorción de sodio, más agua, y eso va a contribuir ¿qué cosa? A mayor congestión como tal. Entonces, ¿cuál es la causa más probable? Acá. En este caso, en este hombre de 28 años, antipsicótico de segunda o clozapina. Esquematice la curva presión-volumen del paciente en el momento o al momento. ¿Cuál va a ser la curva presión-volumen con respecto al paciente en este momento? Como te está diciendo acá, al momento. Entonces tenemos la curva acá, punto A, B, C y D. Sístole, diástole. Tenemos que el volumen telediastólico, ¿dónde lo voy a dibujar? En B. ¿Ok? Volumen telediastólico. Esto es normalmente donde está ubicado. ¿Dónde está ubicado el volumen telesistólico? En el A, porque es el volumen al final de la sístole. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuál de los dos está modificado? Principalmente. Este. Volumen telediastólico. Entonces, si yo dibujo otra curva, lo voy a tener que dibujar porque se supone que está el plano cartesiano. ¿Esto qué es? La intersección es 0. ¿Hacia allá qué cosa es? El infinito. Entonces, si aumenta el volumen telediastólico, supongamos que el original sea pues 4. El nuevo voy a dibujarlo como 8 y trazo mi línea. Sigo hacia arriba, en este caso, ¿cómo va a estar el volumen telesistólico en este caso? ¿Se me entiende? ¿Aumentado? ¿Cómo va a estar? ¿Qué es el volumen telesistólico? El volumen al final de la sístole, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con ese ventrículo izquierdo? Perdón, el ventrículo derecho. Se está congestionando, está aumentando en este caso la cantidad de sangre que va a quedarse después de toda esa sístole, porque no, por si acaso, no solamente estamos hablando del ventrículo izquierdo, sino también del ventrículo derecho. Entonces el volumen telesistólico también en este caso va a estar aumentado, ¿ok? Pero, ¿cuál es lo que está generando la clínica del paciente? ¿El telediastólico o el telesistólico? Telediastólico, porque estamos hablando de congestión. Lado derecho, congestión. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser en este caso las preguntas que te van a colocar, por ejemplo, en la PSP?
te van a colocar el mismo caso con toda la clínica que te estás viendo y te van a decir, por ejemplo, el volumen de diastólico, cómo va a estar, bloque aumentado o disminuido, o normal, cómo va a estar el volumen telesistólico, cómo va a estar la fracción de eyección y cómo va a estar el volumen sistólico. ¿Ok? Y después dibujar tu gráfico. Por lo tanto, ¿cómo va a estar el volumen telediastólico acá? Aumentado. ¿Cómo va a estar el volumen telesistólico? Aumentado. ¿Cómo va a estar la fracción de eyección? Más, te lo dicen acá en el Carlos. ¿Cómo va a estar el volumen sistólico? Disminuido también, ¿lo recuerdo? El volumen sistólico fisiológicamente es directamente proporcional ¿a qué? ¿A qué? Precarga. ¿Cuál otro? Contractibilidad. Contractibilidad e inversamente proporcional ¿a qué? Postcar. Entonces, ¿te acuerdas que te dibujé la escalerita al inicio de todo? Esa escalera es muy importante, por favor, para que puedas entender por qué los cambios pueden suceder con patología, con fármacos, con en este caso, valvulopatía sobre todo. ¿Qué otra valvulopatía, por ejemplo, puede estar en este caso asociado a aumento del volumen telediastólico? Por ejemplo, un trastorno del ventrículo izquierdo o de la válvula que sale de esto. Excelente, la insuficiencia aórtica, se supone, ¿no? Porque eyecta sangre, pero como la válvula después de la sístole no se cierra bien, ¿qué es lo que pasa a la sangre? Regurgita. Entonces, y en el nuevo ciclo aumenta esa sangre más la sangre que quedó, aumenta ¿qué cosa? El volumen telediastólico. ¿Se entendió? ¿Ya? Entonces, acá hay otro casito, por ejemplo, de lo que les había mencionado con respecto a los antipsicóticos que repercuten a nivel cardiovascular. ¿Ok? ¿Cuál será el mecanismo acá fisiopatológico? A este grupo le preguntamos cuál es el mecanismo de acción de colchicina. Porque trajeron creo que artículos de pericarditis, si no me equivoco. Sí, hubo artículos de pericarditis, ¿no? Pues la causa era viral, ¿cierto? ¿Y qué fármaco se daba? Colchicina. ¿Por qué la colchicina se da en la pericarditis? Tendrá algo que ver, algo muy similar con la granulocitosis de la clozapina. Acuérdate que tenemos los granulocitos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí uno de los tantos ejemplos que tenemos es los neutrófilos. Los neutrófilos per se pueden secretar sus gránulos. ¿O qué se necesita dentro de los neutrófilos para que puedan secretar sus gránulos de miliperoxidasa y todo ello? ¿Cómo se llama la estructura celular que permite esa movilización de las células y le dan estructura, soporte? ¿Cómo? Excelente, el citoesqueleto. ¿Y el citoesqueleto que encontramos? ¿Cómo está conformado el citoesqueleto? Microtúbulos. Excelente, los microtúbulos. Entonces, si tú bloqueas, por ejemplo, los microtúbulos, el neutrófilo va a poder excretar o sacar sus enzimas, por ejemplo, la miliperoxidasa, elastasa y todo ello. No, entonces, tiene sentido cuando yo doy colchicina, porque si tú buscas cuál es el mecanismo de acción de la colchicina. Inhibición de la polimerización de los microtúbulos. Entonces, en este caso, parte de la clínica del paciente con pericarditis, por ejemplo, es evitar ¿qué cosa? De que los gránulos en este caso, de neutrófilos se sigan liberando y sigan ¿qué cosa? Inflamando el pericardio. ¿Ok? Entonces, la clozapina, la agranulocitosis que produce, en este caso, tiene cierta relevancia con respecto a la polimerización de microtúbulos, que es muy similar a la colchicina, que varios nosotros hemos preguntado a este grupo, al grupo que viene, al grupo anterior también. ¿Ya? El día, creo que el doctor me está mencionando, el día martes creo, o el día domingo en la noche, va a ser un reforzamiento desde su PC3. Sobre todo de cardio. Sobre todo de cardio, que era el tema que más va a entrar en la PC3 del día jueves de la otra semana. No, perdón, cada uno va a entrar en su turno, en este caso que son Maya Nueva, así como la vez pasada. Creo que va a ser el domingo en la noche o el martes en la noche, no lo sé. Pero en este caso voy a coordinar con él. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos. ¿Cómo te experiencia? Ay, mira.
las 7 diferencias. Veo 3 curvas ahí. Clorzapina, cardiomiopatía dilatada. Dijo que iba a tomar cardio 1 y 2 nomás. Cardio, luego va a tomar leve. Ahora si te pones, imagínate que te pongan neumo, posiblemente haya temas relacionados con Hacer cuando estás. Estoy orgullosa de que la otra vez me mandé por la revista por pagó hoy día. Uy, tus abuelos parecen a los tuyos. No me a lo que él lo puso yo lo vi.